las vellosidades son más organizaditas, les describen como en dedos o alargadas, en la teoría dicen esbeltas vellosidades. Bueno, no tienen glándulas de Brunner. Las vellosidades las reconocemos porque son así como altas y delgaditas, en cambio estas son muy irregulares, algunos lo describen como fascioladas, como en forma de hoja. Entonces ese sería yeyuno. Después, en ilion, las vellosidades también son irregulares, por supuesto, como es intestino delgado, todas deben tener vellosidades. Pero entonces lo que decíamos, que tenían un nódulo tras otro, nódulos, 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 formando lo que se conoce como placas de pecho. Que nada más la tiene el ilion. Entonces, placas de pecho. Después cuando llegamos al intestino grueso, por supuesto no vamos a ver vellosidades, ¿verdad? Ya el epitelio, ya no las vemos hacia allá arriba porque no hay vellosidades, ya tenemos el epitelio que conocemos. Colon, intestino de unión anorrectal. Ok, y eso es lo que más o menos vamos a ir describiendo. Con relación al estómago, las glándulas, las células. En el estómago nosotros le describimos debajo del epitelio, ¿verdad? Que se forma verdaderamente la glándula gástrica, tiene una porción cerca del epitelio que se llama cuello. Después esta parte se llama cuerpo de esa glándula y el final se llama fondo. Entonces las células mucosas del cuello las vamos a encontrar cerquita del epitelio a nivel del cuello. No podemos encontrarlas ni aquí ni a la mitad. Ellas se ubican en el cuello. Son unas células muy claritas. Si fueran individualizadas, son como de forma triangular, pero como se unen varias, van formando como una rosetica. Van formando como un círculo. Pero son muy claritas. Como veíamos un ácido mucoso, muy claro. Esa misma forma la van a tener las principales osmógenas, pero ellas son basófilas, tanto por supuesto un núcleo como el citoplasma se ven con esos tonos basófilas. Son más oscuritas, más moraditas, y uno va viendo esta zona aquí abajo mucho más oscuro, más basófila. Tanto el citoplasma como el núcleo basófilo. Y las parietales, ellas se pueden localizar tanto en el cuello, como en el cuerpo, como en el fondo. O sea, indistintamente en cualquiera de los tres sitios sí podemos ver parietales. El núcleo central, y ellas son con un citoplasma rosado o acidófilo. Y esas hay que identificarlas, ¿verdad? Y en el examen tienen que identificar una parietal, una mucosa del cuello, una simógena. Acuérdense que se sigue preguntando órganos. Se insiste mucho en el órgano. Hay muchos en este examen pasado, ¿verdad?, que colocaban, por decir, estría vascular del ojo y ojo con H. Yo lo anoté por ahí, yo tengo el nombre de servicio. Ojo con H, yo tengo lo que era menos mal que no fueron todos, muchos, ¿verdad?, identificaban que si era capa molecular o de proteína o granulosa del cerebelo, pero otros decían que si era de la médula espinal, que si era del cerebro. ¿Verdad? Eso está mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que se aprendan su orden. ¿Ok? Ok. Eso por ahí. Tenemos que identificarlo. Ya vamos a ver cómo vemos las glándulas de Brunner, cómo vemos esas vellosidades, etc. Después viene el digestivo dulce. Tenemos aproximadamente un parénquima hepático, más o menos uno en la... Didácticamente dice que el parénquima hepático tiene unos lóbulos que son más o menos como unos hexágonos. Cuando es la realidad que pasa la cuchilla por el hígado, a veces deforma esa forma hexagonal. Pero bueno, lo que nos interesa entonces es ubicar elementos que forman la tríada portal y la tríada portal mínima. Cuando uno observa donde se pegan varios tabiques o confluyen varios tabiques, ¿verdad?, la unión de ellos, en esos ángulos
en esa zona, anguladas, ahí es donde vamos a ubicar los elementos de la triada portal. Triada portal. ¿Okay? Y las partes que me quedan más rectas, donde no hay ángulo, explico, esta. Ahí no confluyen varios tabiques, sino que es la parte más recta. Ahí estaríamos ubicando los elementos de la triada portal mínima. ¿Okay? Entonces, hacia los ángulos, ahí vamos a ubicar los elementos de la triada portal. Por lo menos que vemos que confluyen dos tabiques. Aquí por lo menos se unieron tres. En la confluencia de los dos tabiques o de tres, esa es la angulación, ahí vamos a ubicar esos elementos de la triada portal. ¿Cuáles son los elementos que forman la triada portal? O sea, vamos a tener una rama de una arteria, las ramas terminales de la arteria hepática, de la vena, y lo que es nuevo para nosotros es un conducto biliar. ¿Sí? El conducto biliar tiene un epitelio cúbico. Como no le vemos citoplasma, siempre hemos dicho que las células cúbicas van a tener un núcleo redondito, ¿verdad? Entonces eso sería el conducto biliar. Entonces de repente aquí lo localizo. Una arteria, ya ustedes vienen del examen y la práctica de arteria, casi siempre son arterias de pequeño calibre, ¿verdad? 3 o 4 o más capitas. Y la vena, que es un elemento con una luz amplia y unas paredes delgadas. Entonces aquí en donde está la confluencia o las angulaciones, ahí debemos ubicar el conducto biliar, la rama de la vena y la ramita de la arteria hepática, cualquiera de esos. Después, en donde decimos que está la triada portal mínima, de broma conseguimos una estructura parecida a esta, sigue más o menos el corte, ¿verdad? En vez de verlo tan redondito, lo vemos como más alargadito, pero le cambiamos el nombre. En la triada portal se llama conducto biliar. Conducto biliar, ¿cómo más? Gangliolo. ¿Oh? Conducto biliar. ¿Qué dice su guía? Conducto biliar. Y aquí se llama conductillo biliar o gangliolo, no gangliolo. No sé qué le dije ahí. Les repito, esas guías no las hacemos nosotros. Ustedes les permitimos que tomen la foto. En esa oportunidad ellos tomaron la foto, las arreglaron, las organizaron bien chévere para ustedes, se las vendieron, ¿verdad? Pero entonces a veces vienen y a refutar lo que uno dice aquí en práctica, porque la práctica dice, ¿verdad? Bueno, si está malo lo que ellos escribieron en ese programa de ellos, nosotros damos una práctica aquí. Hacemos hincapié en las cosas, las señalamos y eso, ¿verdad? Entonces, conducto biliar si estamos ante la triada portal. Y cuando estemos en los lugares de la triada portal mínima, los vamos a llamar conductillo biliar o colangiolo. Conductillo biliar o colangiolo. Eso por ese lado, que tiene la práctica. Vamos a tener silencio, pues, ¿ustedes quieren dar la práctica? Vamos a tener un preparado de vesícula biliar, ¿verdad? Que tienen que estudiar la vesícula biliar, qué epitelio tapiza la vesícula biliar, todo eso, ¿verdad? Lo debe haber dado a mi maestro. Vamos a ver un preparado de vesícula biliar. En relación a las glándulas, se llaman, ese tema, lo último que da mi maestro se llaman glándulas anexas. Y dentro de esa, bueno, el hígado y la glándula salivar. Dentro de las glándulas salivares tenemos la parótida. Entonces tenemos que ver un preparado de parótida. ¿Cuál otra glándula salivar? Sublingual y submaxilar, ¿verdad? Entonces la parótida va a tener acinos son de tipo seroso. La submaxilar es mixta. Y la sublingual también es mixta. Entonces nos aprendemos la submaxilar. Cero mucosa. Entonces esta es mixta, cero mucosa.
Y esta también va a ser mixta, pero al contrario. Muco seroso. Quiere decir que la primera palabra que colocamos es que ahí predomina, a pesar de que es mixta, predominan más ácidos cerosos que mucosos. Por eso es mixta, seromucosa. Y la sublingual también es mixta, pero predominan más los mucosos que los serosos. Entonces por eso es que ella es muco serosa y se insiste y así es solo cito a la vida. ¿Ok? Bueno. Y junto con esas glándulas, que no es una parótida, se le da también un preparado no es una glándula salival, se le da el páncreas. El páncreas exocrino, ahí volvemos a repasar los acinos que tenían el páncreas, que lo usamos en los epitelios glandulares. ¿Cómo eran entonces los acinos en el páncreas? Seroso, ¿verdad? Sin límites celulares, núcleos se van hacia la base, ¿verdad? Una luz estrechita, una vasofilia basal con una acidofilia vital. Después vamos a tener un preparado solito de sublingual, la glándula, ¿verdad? Y esa glándula va a ser dividida primero por un tabique muy grande de tejido conectivo. Eso es tejido conectivo, ahí van a haber unos conductos, ¿verdad? Y en primera intención ese gran tabique, ¿a dónde cogió tú? Ese gran tabique, entonces me lo divide a la glándula en dos lóbulos, ¿verdad? Entonces estos conductos que veamos en ese gran tabique los vamos a llamar conductos interlobares o interlobulares, de dos lóbulos. ¿Okay? Conductos, los que veamos allí, conductos interlobares. También los puede llamar interlobulares. Interlobares o interlobulares. Todo eso está en la guía. Ese tejido conectivo emite pequeños tabiques, ¿verdad? Y me va dividiendo la glándula en lobulillos, ¿verdad? Este es un pequeño tabique de tejido conectivo, este es otro, entonces entre ellos van quedando pequeños lobulillos. Entonces en esos tabiques de tejido conectivo también voy a ver unos conductos que van a ser más pequeños que estos, por supuesto. Como se ubican entre los lobulillos, ¿cómo les llamo a esos conductos? Interlobulillares. Conductos interlobulillares. Y dentro del lobulillo, aquí tengo tejido conectivo, ahí debe haber un conductor interlobulillar. Y esto es otro lobulillo y este es otro. Dentro del lobulillo voy a conseguir conductos estriados, muy difícil conseguirlos, ¿verdad? Son muy pequeñitos. Yo siempre les digo que es como extrapolar un conducto biliar en hígado. Cuando uno ve esa imagen, más o menos se parece cuando logra ver un conducto intercalar, ¿verdad? Ok, ¿qué más vamos a ver? Otro conducto que es muy bonito. Los núcleos se van hacia la luz. Con una coronita. Tiene como unos rayitos hacia la base. Ellos son todos rosaditos, ¿verdad? Y se llaman conductos estriados. Entonces vamos a ver conductos estriados. ¿Y qué más vamos a ver en el lobulillo? El acino. Dijimos qué tipo iban a ser los acinos. Mixtos. Entonces podemos ver hasta la media luna cerosa y la parte mucosa, como lo vimos en aquella oportunidad en los epitelios glandulares. Y ese más o menos, a grosso modo, lo que vamos a ver hoy en la noche. Ustedes querían ver respiratorio. Yo siempre al terminar, volvemos a pasar rapidito las del linfático, ¿verdad? Que yo no tengo problema en darle el respiratorio bien, pero les dije, pero digestivo y más o menos largo, ¿verdad? Además de que entonces les proyecto, creía que te me habías perdido tú. Además que les proyecto rapidito las del linfático, entonces ustedes verán. ¿Ok? De todas maneras, respiratorio el viernes no les va, el viernes vamos a dar clase, que no van a estar tampoco, ¿verdad? Pero el viernes damos la clase de respiratorio.
tarde, ustedes vienen a las 11:30 y vemos esa práctica. ¿Ok? ¿Me parece? Una chica me dijo, yo no tengo problema, pero me parece que hay mucho material. Entonces, hágale ahí la luz. Bueno, ya ves que tampoco va a venir a la clase. En la clase se da, muchos de los preparados de la práctica de respiratorio se dan en la clase, ¿verdad? Pero como ustedes no vienen, que ustedes me dan ese caminito para ya casi lo voy a caminar para allá. Ok. Entonces tenemos el preparado de esófago, ¿verdad? Repasamos el epitelio, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Lo usamos esa vez para estudiar conectivo, lo usamos para estudiar muscular, ¿verdad? Entonces ahora aquí va a aparecer una capita que la vemos acá, se ve rosadita también, es a veces entrecortada, la traigo por aquí, la sigo por aquí. La entrecortada, esa es una capita muscular, pero esa se llama muscular de la mucosa o muscular mucosae. ¿Ok? Entonces todo lo que está por encima de la muscular de la mucosa, ¿verdad? Todo eso es mucosa y lo que está por debajo es submucosa. Está muy clarito, ustedes lo tienen en su práctica. Aquí hay un acúmulo de glándulas de tipo mucoso y como se localizan ahí en este esófago, son las glándulas esofágicas propias. ¿Okay? Solamente un acúmulo pequeñito de glándulas, ustedes lo tienen en su práctica. Aquí están esas glándulas mucosas. ¿Okay? Entonces después que identificamos la muscular de la mucosa, esta sí es de verdad la capa muscular propia que tiene el tubo digestivo, ¿verdad? Que la vamos a estudiar mejor en la parte de estómago. Pero antes de llegar al estómago, les proyecto la unión cardioesofágica, donde está terminando el esófago y está empezando el estómago, donde había un cambio brusco de epitelio. Aquí es un epitelio plano estratificado no queratinizado, cambia bruscamente el epitelio para hacerse cilíndrico simple. ¿Ok? Por eso lo llamamos la unión cardioesofágica. ¿Ok? O zona de transición. Y este preparado lo estudiamos cuando estudiamos epitelios glandulares, porque todos estos acinos que estaban en esta zona eran de tipo mucoso. Y ustedes tienen que saber por la práctica de epitelio cómo es un vecino mucoso, cómo es un seroso, cómo es un epitelio. Pero ya les dije que aquí en digestivo todas esas glándulas van a ser mucosas. ¿Okay? Entonces, como están en esta zona, terminando el esófago y empezando el estómago, entonces ahí esas glándulas le damos nombre propio, que son las glándulas, las cardiales. Cuando estaban, lo señalamos acá, que se ven un poquito, no mucho, ¿verdad? Es un acúmulo de glandulitas, están varias aquí, un redondito acá. Esas se llaman glándulas esofágicas por la localización. Y luego, aquí, las llamamos esofágicas, cardiales, perdón. Y podemos observar, este es uno de los pocos preparados, como ya está empezando estómago, hay unas fibras musculares que las podemos ver en ese sentido oblicuo, pero no todo el tubo digestivo tiene esas fibras musculares oblicuas, existen más en esa zona, ¿verdad? Cuando está iniciando el estómago. Esto lo deben haber visto por teoría. Luego venimos al propio preparado de estómago, si lo usamos en la epitelio, ¿verdad? Para ver el epitelio simple cilíndrico del estómago. Dijimos que el epitelio tenía unas invaginaciones, ¿verdad? Formaba como unas foveas o foveolas. Y toda esta parte de acá es lo que es la propia glándula gástrica. Pues, si uno observa que es una panorámica, el fondo de esa glándula ya vemos que tiene mejor tinción hacia el fondo. Porque dijimos que esas células principales ocimógenas, su núcleo y su citoplasma se ve bien basófilo. Por eso cuando uno ve la panorámica ve que se tiñe mejor o se ve mucha basofilia hacia el fondo. ¿Okay? Si quisiéramos buscar el cuello, nos ubicamos acá donde se pliega el epitelio. Esta es la zona de
el cuello. Entonces ahí debemos encontrar unas células que son claritas, dispuestas así también como unas roseticas, que son las mucosas del cuello. Y en cualquier sitio de la glándula, tanto en el cuello como en el fondo, como en el cuerpo, ahí podemos encontrar las células parietales. Ellas sí no tienen una ubicación precisa. Y aquí entonces observamos la capa muscular, la muscular propia del tubo digestivo, que tiene una capa longitudinal externa. La usamos porque ahí era donde mejor se veía la fibra muscular lisa, ¿verdad? La forma. Y esta que era la circular interna. Y en la unión entre la circular y la longitudinal, en esta zona por acá, va a estar ubicado el plexo mientérico de Auer. Ya saben, observamos unas neuronas, etcétera, etcétera. Nos acercamos, entonces en ese preparado de estómago revisamos otra vez el epitelio, ¿verdad? Cilíndrico simple. Esta zona se ve más clara si la comparamos con esta coloración. Entonces ahí se están disponiendo como en rosetica, pero muy claritas. Lo más que toma color es el núcleo, que es basófilo, pero el resto del citoplasma se ve muy clarito. Entonces ahí estarían ubicadas las mucosas del cuello. Si me voy al fondo, ya estas tienen mejor tinción, ¿verdad? Esas son las principales oximógenas. Y me voy acercando más, ¿verdad? Para poder ir viendo las otras. A pesar de que están un poquito decoloradas, ¿verdad? Entonces aquí me vuelvo a ubicar en el epitelio. Inmediatamente debajo del epitelio, toda esta zona es el cuello. Entonces lo que más toma atención es el núcleo, que toda la vida sabemos que es basófilo, pero el citoplasma es muy clarito, ¿verdad? Entonces esas serían las mucosas del cuello. Los que están cerca, de repente ven que esta célula acá es una célula única, no forma conglomerado como esta. Esta tiene un núcleo central, ¿verdad? Están un poco decoloradas. Esas son las parietales. Entonces aquí vemos otra, ¿ves? Núcleo central es redondita y es ligeramente acidófila, es decir, rosadita. Esa es una célula parietal. Aquí cuando ya vemos que la tinción cambia, que son más basófilas, ya estamos más hacia el fondo, estamos más hacia la parte baja de esa glándula gástrica. Entonces todo el acúmulo de esas células que se ven en los núcleos basófilos y el citoplasma también, esas serían las principales oximógenas. Pero entonces a los lados, ¿verdad? Podemos ver un poquito más resaltadas esas células parietales. ¿Ven? Es una sola, única la célula con el núcleo en el centro y ellas son ligeramente rosaditas. Tienen que estudiar qué producen las células parietales, ¿verdad? Todo eso que les dio Abimael, que lo tienen ustedes en su degradación. Ok, entonces aquí nos volvemos a ubicar en la circular interna, la longitudinal externa. ¿Por qué? Porque quiero ver esta zona, que es la ubicación del plexo mientérico. Función de todo eso, ¿verdad? ¿Qué función tiene? Nos acercamos más, fíjense que es un microscopio, nos fuimos acercando, entonces, ¿verdad? Vemos esas neuronas allí. Entonces aquí estaría ubicado entonces el plexo mientérico de agua. Capa longitudinal externa y capa circular interna de la muscular propia del tubo digestivo. Cuando uno observa la parte apical, sea del estómago, ¿verdad? Uno ve que el epitelio todo está al mismo nivel. Yo paso esta antenita por aquí, todo está al mismo nivel. No hay nada de ese epitelio que se me vaya para arriba, ¿verdad? Todo está al ras. Entonces, igual le pasa al esófago. No tiene nada que sobresalga. Están como a la misma altura. Ahí lo vemos. Aquí veníamos con esófago y está todo el epitelio al mismo nivel. Yo no veo nada que haga una saliencia, ¿verdad? Ok, entonces pasamos esófago, pasamos estómago, y entonces cuando pasamos acá, ¿qué pasó con ese epitelio? Emite como unas proyecciones, ¿verdad? Y eso es la vellosidad, lo que ustedes me dijeron, ¿verdad? Que ya en intestino delgado, que vamos a ver, son vellosidades. Y si vemos la forma de la vellosidad, esta tiene la forma como de una hoja, esta tiene como una base ancha, son todas irregulares
la literatura dice que forma fasciolada o de hoja, de base ancha o como hongo, ¿verdad? Bueno, eso nos ayuda, la forma de la vellosidad, irregular, en forma de hoja. Y cuando me voy a la parte de la submucosa también, entonces veo acúmulos de glándulas. Son glándulas mucosas, porque ya sé que en digestivo todas son mucosas, pero tienen un nombre propio. Entonces esas son las glándulas de Brunner. O sea, a veces uno le identifica los señalados, ustedes ven la vellosidad y afianzan el diagnóstico. Identifican los señalados, son las glándulas de Brunner y precisa el órgano, ¿verdad? Entonces uno, al estudiar, yo sé que lo único que tiene Brunner es rodeno, pero entonces cuando ven las vellosidades así como en forma de hoja, afianzan más el diagnóstico, ¿verdad? Tiene vellosidades, es intestino delgado. Las vellosidades como en hojas irregulares, más las glándulas de Brunner, eso es rodeno. ¿Okay? Entonces a veces hay quien pone glándulas de Brunner, no sé si se las copia, porque hay 10 copiones que son todos con ustedes, ¿verdad? En más, en menos, pero entonces hay unos que son más descarados que otros, ¿verdad? Ustedes estaban aquí, pero hay unos que les falté el examen, ¿no? Tanto el que se está copiando como el que se deja ver. Eso es igualito. Entonces para este parcial, el que lo veamos con eso, le voy a quitar el examen, para que se acostumbre. ¿Verdad? Ustedes cuando tengo un paciente, le van a acá, que ven acá, ven el paciente para que me haga el diagnóstico, pero no cobre la plata, yo tengo que cobrar la plata. Entonces, ¿qué es eso? Me molesta. Yo sé que se puede copiar y se copia, no crean que no es estúpido. Pero entonces, si yo los veo, claro que me voy a molestar. Y hay uno que cae en este bupito y la cabeza así metida en el del otro. Y hay otro que se voltea y hace así. Y mañana lo voy a encontrar allá, ¡ocho! Y hay otro que le dice a Mariana, ay, es que solo intenté copiarme. Solo intenté, es que se intenté, pero fue fallido el intento. Pero bueno, eres un copión. Eso a mí, mira, me molesta. Entonces yo lo que digo, ustedes me dicen que esas son las glándulas de Brunner y me dicen que es ilion, que es colon, que es esófago. ¿Qué digo yo? Que te estás copiando, te la copiaste, nada más. Porque si aquí en la práctica hacemos énfasis, cónchale, la glándula de Brunner nada más del duodeno. Y si a veces en el examen se te hace difícil identificarla y la identificas, porque me vas a poner que es ilion, que es colon, que es esófago. Todo eso está copiado. Se la copió del compañero o no sé qué hizo. ¿Okay? De repente se les puede poner todo el preparado, ¿verdad? Volvemos, la misma pregunta. Uno le ve la panorámica, entonces identifica lo señalado todo. Lo señalado todo es que los ojos de ustedes en ese minuto lo vean. Ya vinieron a la práctica, ya tenemos la guita por ahí donde no las estudiamos. Y entonces me la proyectan así en un minuto. Yo debo ser capaz de decir, eso es duodeno. Eso es lo que uno quiere decirle con la palabra todo. Segundo, tercera vez que se lo digo en la práctica. Entonces cuando van al examen empiezan, que tiene una marquita, entonces una vellosidad con una hojita y creo que tiene un kilífero adentro. Entonces también se ve una, y tiene una capita muscular y empiezan a describir todo eso. ¿Qué es eso? Hay una ahorita que describiría el capilar y entonces puede ser que una metasteriola y entonces se ve la advertencia del capilar. Bien, entonces vamos a ubicarnos en el estudio. Entonces se las podríamos preguntar así, identifique los señalados todos o mencione el órgano, ¿verdad? De repente mencione el órgano señalado. Entonces ustedes lo ven, cónchale, estas son Brunner, vamos a pesar de que no me estén señalando nada. Bueno, mencione el órgano señalado, que es duodeno, ¿sí o no? Ok, y si no, bueno, las glándulas, identifique las glándulas de Brunner, entonces aprendan a escribir. En pleno examen, entonces vienen, ¿cómo es que se llama? Brunner, y ahí, bueno, ahí tenían, cuando los conductos de Haber, bueno, Hanker, Hesser, bueno, ahí más o menos ya se deja ver lo que me quisieron escribir. Yo no les corrijo, si está mal escrito, no, yo se los dejo, ajá, debe decir Haber. Es como los muchachitos chiquiticos que entonces nosotros, la mamá está diciendo agua y el que está escuchando, ay, nada que ver, pero la mamá dice que dijo eso. Bueno, así estamos nosotros. Bueno, aquí estamos más cerca, ¿verdad? Este también está bien bonito, podemos ver la vellosidad.
Estas vellosidades a veces las describimos en el centro. El eje de la vellosidad tiene un quinífero central con un espacio que tiene un epitelio simple plano. Ok, entonces identificar la señora de forma precisa a quién pertenece o menciona el órgano, glándula de Brunner de Bodel. Acuérdense de estudiar el nombre de los órganos. ¿Okay? Yo siempre en clase de nervioso y en la práctica hablamos de la helicotrema. Para dar la explicación, es como el techo, como la cúpula de eso. Y entonces todo el mundo pone cúpula. Entonces también no es cúpula. Y eso es helicotrema, lo que se quiere decir. Pero eso no es el nombre. La cúpula. Y otro, bueno, unas copias horribles de que ponían una cosa de ojo y después decían que estaban viendo oídos. Qué loco. Bueno, ahí están más cerca, ¿verdad? Para que se acuerden que todas las glándulas en este digestivo son mucosas, con los núcleos rechazados hacia la base, un citoplasma claro, límites celulares visibles, y eso lo estudiamos cuando vimos los epitelios glandulares, ¿verdad? Eso a veces no le hacemos mucho énfasis. Luego cuando vemos esta vellosidad, a pesar de que había unos preparados mucho más bonitos que se nos fueron perdiendo, pero ya las vellosidades entonces cambian la forma y parecen como dedos. Hay alguna bibliografía que dice como dedos de guante, ¿verdad? Son como, a otros dicen altas y esbeltas. Bueno, se ven alargadas, no tienen tanta la forma de hoja. Si tú buscas hacia la parte inferior, no consigues glándulas de Brunner. Entonces, este segmento, que es un intestino delgado también, no tiene Brunner, pero me ayuda a la forma de la vellosidad, vellosidades altas, largas, esbeltas, como dedos. Entonces, ese es yeyuno. A yeyuno le falta Brunner y le falta placa de pelo. Lo único que tiene bonito es esas vellosidades que parecen dedos. ¿Ok? Ahí lo vemos de cerca. ¿Y qué epitelio era el que tapizaba? Esto lo pusimos en un examen, era una variedad, un modelo. Este era un epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada y células caduciformes. Cuando estudian digestivo, ese mismo epitelio se invagina y va a formar las criptas del Havertz. Pero la cripta está tapizada por el mismo epitelio, porque si es que el epitelio se invaginó, ¿verdad? Queda tapizada la cripta por el mismo epitelio simple, cilíndrico, con chapa estriada y células caduciformes. Aquí era más o menos el eje de la vellosidad, va a tener unos espacios claros que cuando uno se acerca no es que es claro, sino que tiene un epitelio simple plano, como pasó con esos sinusoides hepáticos. Serán sinusoides hepáticos. Entonces casi todo lo pusieron. A veces uno lo ponía no me gustaba. O sea que ya venía como, no sé cómo antes. DNT de los celulares allá, pero alguien viene ya predestinado con algunas preguntas que se han hecho. Yo hago 12 modelos, para que les cueste un poco. Era la copiadera. Entonces, en todo lo examen yo hago 12 modelos. ¿Verdad? Y sin embargo, hay gente que me coloca respuestas de un modelo que ya ha pasado y que ni siquiera se está señalando en eso. ¿Ven? Entonces ya vienen como copiados ya. Bueno, entonces esos sinusoides hepáticos, esto pasa igual, esto es un quinífero central, ¿verdad? Cuando uno se acerca es un epitelio simple plano. Ustedes no han estudiado nada digestivo, pero busquen cuando estudien un quinífero central, ¿verdad? Cómo está constituida una vellosidad, elementos que forman una vellosidad. Yo no digo digestivo, pero bueno, para que lo estudien. Y entonces observamos esto. A pesar de que las vellosidades no las vemos mucho porque se ha decolorado tanto, hay otros elementos que me ayudan a hacer el diagnóstico. Ya nosotros vimos linfático el viernes pasado y veíamos cómo se veían esos nódulos linfoides. Bueno, este es un nódulo linfoide, inmediatamente al lado está otro y otro y otro y otro. Nada que ver con el que vimos en la práctica del viernes, que había un nódulo, un ladito y de repente al lado aparecía otro y después aparecía otro. Eran medio separados, que eran los nódulos solitarios. Aquí, desde que empezamos ilio hasta que terminamos el segmento de ilio, tenemos un nódulo al lado del otro. Y ese conjunto de nódulos linfoides es lo que forman las placas de Peyer. Las placas de Peyer están en ilio. ¿Okay? Entonces no me identifiquen. Identificar lo señalado y a quién pertenece, placas de Peyer del estómago, esófago, duodeno, colon, parótida, hígado, ¿verdad?
si lo difícil es identificarlo, y si lo lograste identificar, ¿por qué le das otro nombre que no es? Pues te lo copiaste, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, podría ser, identifica lo señalado y menciona el órgano, ¿verdad? Entonces sería placas de Peyer de hilio. O de repente te lo colocan todo así, identifica el órgano, de repente es todo panorámico, identifica el órgano. Ya nada más, con yo identificar las placas de Peyer, a pesar de que no me las estén dando, a pesar de que no me las estén señalando, ya yo las identifico y sé que estoy entonces en hilio. Ahí están de cerca las placas de Peyer, ok, nódulos tras otros. Y este lo vimos en la práctica pasada, ya nos sirve, ¿verdad? Para repasar una de linfático, ¿ya? Tiene un centro más clarito. Este es un centro germinativo o inmunoreactivo. Si tiene centro germinativo, ese sería un nódulo secundario, ¿verdad? Esos son nódulos solitarios, pero ese es un nódulo secundario porque tiene un centro germinativo e inmunoreactivo. Y el preparado corresponde a colon. Por incidencia de corte, de repente aquí vemos como un poco de florecitas o rosetitas. Debería quedar más o menos las criptas de Lieberkühn verse en este sentido, alargaditas, como aquí. Aquí es por incidencia de corte que se ven como florecitas, como rosetitas. Pero la manera de ver esas criptas de Lieberkühn en el colon, ¿verdad? Por supuesto, ya no hay vellosidad, porque en el intestino grueso no hay vellosidades. Ahí es el anterior, visto un poquito más de cerca, ¿verdad? Con sus centros germinativos e inmunoreactivos. Estas son las criptas que predominan más las células caliciformes. Esta es una unión anorrectal, ¿verdad? Recto, ya saliendo hacia el ano. Aquí, como está más hacia el interior o la cavidad peritoneal, aquí hay serosa. Pero aquí, ¿verdad? Ya hay más adventicia porque ya está saliendo hacia lo que es el ano. Y las criptas, fíjense, se ven un poquito más gorditas y más bajitas, pero no hay vellosidades. El epitelio vuelve al mismo nivel. Ya está ahí en la parte de digestivo 1. Aquí lo vemos con mayor aumento. Entonces pasamos a digestivo 2. Tratando de visualizar un hígado, ¿verdad? Aquí, como se pierde esa forma de hexágono, pero más o menos uno se ubica. ¿Verdad? Aquí por lo menos va un tabique. Aquí está otro tabique. Aquí viene otro tabique y aquí viene otro tabique. Entonces confluyen varios tabiques, ahí se forma como un ángulo, ¿verdad? Si lo viera aquí, aquí está viniendo un tabique y aquí confluye otro. Y aquí está otro, ¿verdad? Entonces ahí se forma un ángulo. Quiere decir que los elementos que yo consiga en esta zona corresponderán a la tríada portal. Si me voy a esta parte, la que no es angulada, ahí estarían elementos de la tríada portal mínima. ¿Ok? Entonces vamos a irnos un poquito de cerca para detallar esos elementos de la tríada portal. Si tuviéramos con este aumento igualito, aquí viene un tabique, aquí confluye otro y otro, entonces hay un ángulo allí. Entonces este que tiene la luz bien amplia, de paredes delgaditas, ese sería el elemento venoso, ¿verdad? Las terminales de la vena. Luego veo este que me llama más la atención, está más coloreadito, y aquí tengo otro que está un poquito más palidito, ¿verdad? Pero este es el que es nuevo para nosotros hoy, porque ya nosotros vimos la práctica vascular, sabíamos cómo veíamos una arteria de pequeño calibre y cómo veíamos una vena. Entonces, este elemento nuevo, ¿verdad? Que dijimos que se veía como un acúmulo de células, son cúbicas, pero lo que vemos puros circulitos, puros núcleos, ese es el conducto biliar. Identifica lo señalado y en forma precisa a quién pertenece y menciona el órgano. Este se presta para 3 preguntas, ¿verdad? Identifica lo señalado, el conducto biliar, en forma precisa a quién pertenece. ¿Por qué? Porque hay una tríada portal y hay una tríada portal mínima. Entonces la finalidad de esa pregunta es que tú sepas si está en la portal o en la mínima. Y después el órgano, ¿verdad? Que sería el hígado. Nos acercamos un poquito, ¿verdad? Este es el elemento venoso,
Esta es la arteria, casi siempre son arterias de pequeño calibre. Y aquí tengo el conducto biliar, ¿verdad? Visto de cerca. Es el mismo, ¿verdad? El anterior, solo que lo tomamos un poquito más de cerca para que lo fueran visualizando, ¿verdad? Y aquí están los dichosos sinusoides, ¿verdad? Los sinusoides. Estos son sinusoides. No es porque tengan un de luz grandote, el sinusoide era una vena central o subglobulillar. Hoy no, nada de eso. Y este nada más por el trazo, ¿verdad? Si yo no veo angulación ahí, aquí en las venitas era que estábamos viendo un colangiolo. Esa casi se da porque nos pide la práctica, pero saber que ahí no hay una angulación, que el trazo es recto, entonces ahí lo que es será un colangiolo o un conductillo biliar de una tríada portal mínima. Y ahí venían, ¿ves? Entonces algunos me confundieron los sinusoides, por ejemplo, con este, pero no era así, ¿ok? Esta es una vena central, donde se abre aquí un sinusoide, aquí se le abre otro a su luz. Y aquí tengo otra, ¿verdad? Aquí se está abriendo este sinusoide a esa vena. Y estas más o menos grandecitas así son venas centrales. Por incidencia de corte en un mismo lobulillo, me pueden quedar varias en una vista. Esta, uno ve que los sinusoides van como que confluyen hacia algo central. Pero cuando uno ve la luz, los sinusoides no logran abrirse porque hay interpuesto como un aro, como un anillo de tejido conectivo. Esa es la subglobulillar, la vena subglobulillar. Entonces hay que identificar en esta práctica la central porque tenemos que ver que un sinusoide se va abriendo hacia la luz, converge en la luz. Esa es la vena central, a pesar que no tenga el centro, a pesar que vea 3 o 4 cerca, ¿verdad? Y luego cuando vea esta que tiene interpuesta en su luz un tabique de tejido conectivo, pero que es lo que están más alejados, ven como un círculo, ¿verdad? Esto es tejido conectivo, los sinusoides van hacia allá, pero no logran abrirse directamente a la luz de ella. Esa es una vena subglobulillar o intercalar, como se llama. Todos esos nombres están dados en la práctica que ustedes tienen. Luego este es el hígado de humano. El hígado humano no está tabicado, ¿verdad? Así como vimos en el anterior. Este es de cerdo, de cochino. Y se usa, bueno, para la explicación. Pero este hígado que tiene esos tabiques así, esto es de un cerdo. ¿Okay? Nosotros los humanos no tenemos ese hígado tabicado. No hay tabiques de tejido conectivo. Solo vemos unos espacios así como estos y de repente ahí conseguimos algunos de los elementos de la triada portal. Por eso es que para ubicar la triada portal mínima usamos el de cochino. Y este, como no le vemos tejido conectivo, ni tabique, ni está dividido en hexágonos, ni nada que ver, ese sí es el propio hígado nuestro, ¿okay? De humano. ¿Okay? Y tenemos este otro preparado, lo usamos como para panorámica, pues lo colocamos así completo, lo dejamos ver y menciona el órgano, o identifica el órgano. Ese es para reconocimiento de órganos, ese preparado así. Y entonces aquí está toda esta estructura que está acá, es la vesícula biliar. La vesícula biliar, la cara que descansa pegadita al hígado, ¿verdad? Y esta es la parte que nada libre en la cavidad abdominal, que sería la serosa de esa vesícula biliar. Ella tiene por un lado serosa y la parte que comparte con el hígado sería una adventicia. Estudien por ahí que el tipo de epitelio que reviste la vesícula biliar, y algunas veces se emiten tantos pliegues que parece como que si se formaran unas glándulas y no son verdaderas glándulas, son los senos de Rokitansky-Ashoff. Cuando estudien la teoría, ubíquenlo, búsquenlo, ¿verdad? En sus libros. Ahorita todo es puro internet. Es que no buscan un libro, no conocen ni siquiera un libro, sino voy a buscar esto y ya está el internet. Después lo mandan a buscar un libro y no saben, ni siquiera cómo usar el diccionario, el índice. Bueno, entonces aquí vemos otro preparado, así en panorámica. Lo usamos cuando estudiamos epitelios glandulares para los vacinos serosos, ¿vale? Que decíamos que los núcleos se iban hacia la base pero no eran deformados, que no tenían límites celulares, que quedaba una acidofilia apical con una basofilia basal. Esa es la parte exotérmica.
zona como esta, donde vemos el puro núcleo. No vemos estas roseticas así. Estos son los islotes del Langerhans. Esta es la parte endocrina del páncreas, ¿verdad? Que si están las células alfa, delta, el glucagón, etc. ¿Verdad? Que es la parte endocrina de este órgano. Los islotes del Langerhans que se producen la insulina, el glucagón, etc. Entonces nosotros, como estamos viendo digestivo, nos interesa la parte exocrina, volver a identificar esos acinos que son cerosos. ¿Ok? Entonces de repente identifica el órgano, ¿verdad? Nos ubicamos, conchale, veo axino ceroso y veo estos islotes. Ah, ese era el islote de la y este preparado que me están colocando es páncreas, ¿verdad? De repente, bueno, se le puede preguntar el mismo islote o el acino y menciona el órgano, ¿verdad? Entonces identifica lo señalado, un acino ceroso y menciona el órgano del páncreas. Pero ¿cómo podemos llegar a ese diagnóstico? Visualizando ese islote de Langerhans para afianzar la respuesta. Y aquí también lo vemos, ¿verdad? Un poquito mejor. Aquí trato de salir un islote, aquí hay otro islote de Langerhans. Esto es la parte exocrina del páncreas que tiene acinos de tipo ceroso. Pues tenemos, ahora sí viene una salival que dijimos que era cerosa, ¿verdad? Dijimos que era cerosa. Bueno, cuando tú ves la parte de los acinos bien teñiditos, todo esto es la parte cerosa de esa glándula. Tiene conductos salivales, que no lo tiene el páncreas, porque el páncreas no es una glándula salival. En el hecho de que las dos son cerosas. Pero bueno, ¿y cómo yo sé si es páncreas o es una parótida? La parótida tiene abundante todos estos bolitas o nubecitas o tejido adiposo. Es característico de la parótida. Entonces eso me afianza más el diagnóstico. Por lo menos no debo ver islote de Langerhans. Cuando vea esa abundancia de tejido adiposo y cuando veo la coloración que es bien marcada, que me indica que es más ceroso que mucoso, ¿verdad? Toda esta coloración me dice que es cerosa, tiene conductos salivales. Entonces primero estoy en una glándula salival. Segundo, ¿quién es? ¿Cuáles son las que me tengo que saber? Parótida, supraxilar y sublingual. Entonces es cerosa pura, con ese poco de tejido adiposo. Entonces esta es parótida. Parótida, como es cerosa, ¿será que se me va a confundir con páncreas? Entonces vuelves a estudiar páncreas y la vuelves a poner, ¿verdad? Este es páncreas, este es parótida. A páncreas por ningún lado le ves ese poco de tejido adiposo, no le ves conductos salivales, ¿verdad? Y además si te logras ver el islote de Langerhans, bueno, mejor, ¿verdad? Que hace un diagnóstico de que es páncreas. Luego cuando ves esta que es cerosa, pero tiene ese poco de tejido adiposo ya por ahí, ¿verdad? Y tiene conductos salivales, entonces esa es parótida. Y ahí la vemos de cerca. Los conductos los vamos a usar en la sublingual, pero si quisiéramos darle nombre a ese conducto, ¿qué conducto sería ese? De lo que me estudié acá. Me estudié uno grandote, abundante tejido conectivo que era el interlobal y el que está entre los lobulillos como esto, que son los lobularios. Entonces debería ser un conducto interlobular. Pero la guía lo pide que lo estudien mejor en la sublingual, ¿verdad? Después aquí veo otro preparado. Veo una zona que son claras si la relaciono con esta. Esta se tiñe un poquito más oscura que esta zona. Esta se tiñe más clara que esta zona. Entonces estoy viendo los dos tonos. Aquí un poquito más claro, aquí un poquito más oscuro. Si veo dos tonos es que hay dos componentes. Hay una parte mucosa y hay una cerosa. Entonces ella es mixta. Entonces la vista, cuando tú lo ves así en panorámica, más o menos tú dices, bueno, ¿y qué predominará más ahí? ¿Lo más oscurito o lo más clarito? De repente predomina más lo que se tiñe más en conjunto, hay más ceroso que mucoso. Entonces es mixta, porque tengo mis ojos, ven por lo menos unas partes claras, que me cuesta, ¿verdad?, ubicarlas, pero predomina más la que se tiñe más. Entonces es mixta, pero cero mucosa. Entonces si es mixta, cero mucosa, ¿qué glándula está viendo? La hemotensa
estos conductos que están aquí, por lo menos aquí veo unos conductos, aquí veo otro, esos serían igual, interlobulillares. Después tenemos este otro preparado. Fíjense que tiene tanto tejido conectivo, todo esto es tejido conectivo, y este es un conducto, este es otro conducto. Cuando yo veo alrededor del tejido conectivo es muy amplio, bastante tejido conectivo tiene, ¿verdad? Más de 15 centímetros, algunos más de 4 dedos de espesor del mío. Cuando veía los interlobulillares, casi no hay tejido conectivo que los rodee, tiene muy poco tejido conectivo, si lo comparamos con los anteriores, ¿verdad? Entonces ese, cuando lo veo así que tiene abundante tejido conectivo, como ese sería un conducto que escribimos por acá, interlobar o interlobular, porque divide la glándula en primera intención en dos grandes pedazos. Después, ya cuando el conectivo se vaya metiendo, me seguirá dividiendo la glándula en otros lobulillos más pequeños, pero a este nivel donde estamos viendo esta vista, esos son conductos interlobarios. ¿Y de qué glándula es? Bueno, entonces nos vamos acercando. Y de repente si no lo identifico así, me acerco más y veo esos acinos, ¿verdad? Entonces, toda esta parte es la parte mucosa, incluso se ven los límites celulares, los núcleos achatados, y aquí tiene una media lunita serosa. Es decir, que ella también es mixta, pero ¿quién está predominando más? La parte mucosa que la serosa. Entonces, si es mixta, mucocerosa, estoy viendo una sublingual. ¿Okay? Y ahí veo, ¿verdad? Un conducto que es rosadito. Según les decía que bajaran la intensidad de la luz en el microscopio, le vemos hasta unas rayitas o estrías, y los núcleos se vienen hacia la luz, como formando una coronita, ¿verdad? Y por aquí lo tengo un poquito mejor, ¿verdad? Es más o menos del tamaño de un acino, más o menos, ¿verdad? Es rosado, con los núcleos dirigidos hacia la luz. Esto es un conducto estriado. Estos son la porción del acino mucoso, y aquí estaría la parte serosa. Aquí está la parte serosa de esos acinos. Estos son conductos interlobulillares, pero este que está metidito acá es un conducto estriado.